había una táctica preconcebida, que era eso, que iba yo al cruce, al primer cruce, porque además iba con una autoridad y una rapidez impresionante y una dureza. Y se ganó una tarjeta amarilla, luego Ángel hizo otra entrada bastante fuerte, se volvió a ganar otra tarjeta amarilla y me parece que luego Stili que hizo otra. O sea, en el 15 minutos nosotros ya teníamos 3 tarjetas amarillas, pero el rival se asustó un poquito. Yo recuerdo que Juanito tenía un decálogo para este tipo de remontadas y el primer artículo que ponía era: el primer tiro tiene que ser a los 10 segundos, un tirazo desde fuera del área y aunque sea que dé la publicidad, pero que suene fuerte. Aunque vaya fuera, pero que dé la publicidad, pero que suene fuerte. Y ese era el primer mandamiento que decía que tenía Juanito para ese tipo de remontadas. Y luego, bueno, pues es todo el campo volcado, nada, te vas en volandas, te vas muerto al vestuario. O lo remontas o te vas muerto. A la Madrid, noble y bélico Atalid, caballero del honor. Superado el Celtic con esta nueva remontada, al Madrid le va a cerrar de nuevo el camino un equipo alemán, el potentísimo Hamburgo de Kevin Keegan, bota de oro durante 2 años consecutivos. A la Madrid. Sabía que tenía características de que era fuerte, de que protegía muy bien el balón, que era muy difícil anticiparle. Y entonces, pues en vista de los datos, digamos, que yo tenía de él, pues yo pues anoche casi no pude ni que dormir, ¿no? Yo me las apañaba para ver cómo le iba a marcar. Entonces el secreto era, pues eso, antes que recibiera, pues anticiparle. Recuerdo que en el túnel de vestuarios, pues cuando asomé la cabeza y vi el estadio lleno y tirando papelitos todo el estadio blanco, pues me asusté un poco y pensé, ¿qué hago yo aquí, no? Él hizo un marcaje muy bueno. Y aquí, como siempre somos un país posiblemente de exagerar la nota, empezamos a decir que, bueno, que vaya, le había secado, que este hombre ya no iba a hacer nada, porque después allí le iba a secar otra vez. Me acuerdo que no me quiso cambiar la camiseta porque estaba bastante enfadado, porque él pensaría, pero bueno, el niñato este me ponen aquí y yo, jugador máximo, mejor jugador de Europa, no sé, digo yo, ¿no? Hacemos un resultado de 2-0 en el Bernabéu, que un 2-0 en una semifinal de la Copa Europa es tener prácticamente la eliminatoria pasada, ¿no? Fue un auténtico baño nuestro, un 2-0 que pudieron ser más. Pero al ir allí, bueno, fue una apisonadora la que pasó por encima de nosotros, pero con toda la realidad de la palabra, ¿no? El Hamburgo tenía un delantero centro, Rubens, que medía 2 metros, y luego tenía un tal lateral derecho, un tal Karl, que era de la selección, y este pues entraba, pues con ese estilo banana, metía una rosca, y el otro, claro, te metía unos pechazos allí que metía a toda la gente dentro de la puerta. Me sacaba prácticamente la cabeza, pero no solamente la cabeza en el aspecto, sino los hombros, todo. Era un clásico tanque alemán. Bueno, pues si ves, diríamos, la primera pelota que tocó fue una jugada por la derecha de Cal, centró, y la verdad es que yo lo único que recuerdo, y si se lo preguntas a Mariano y a Vicente del Bosque, a Mariano García Remón y a Pirri, es que nos metió a los 4 dentro de la portería. Cuando quisimos acordar estábamos el balón, por supuesto, estaba Pirri, estaba Vicente del Bosque, estaba García Remón y estaba yo. Y además es que cuando se levantó nos arrastró a todos y mi primera reacción, yo le dije a Mariano, digo, me levanté así como, digo, ¿qué ha pasado aquí? Digo, Mariano, ¿las tomó la matrícula al camión? Y Mariano se levantó y dijo, ¿dónde estoy? Digo, ¿que dónde estás? Estamos en Hamburgo y nos han metido un gol que nos ha metido para adentro este tío. Vamos a mirar a la portería y no vemos, el portero no estaba. El portero estaba dando vueltas detrás de la portería sin saber ni quién era, ni de dónde estaba. Del golpe que le habían dado, lo tuvo que cambiar a Bosco porque, vamos, que no sabía ni quién era. Y dijo, me quiero ir a mi casa y creo recordar que fue Pirri y yo, y dijo, no, tú te quedas aquí a sufrir como todos. Y acabé en el hospital, ¿no? Tuve una pérdida de conocimiento, de memoria durante... Vamos, yo el segundo tiempo prácticamente no me acuerdo de nada. Hice un penalti, eso es verdad, y hice un penalti de Pardillo, fue el 1-0. Pero luego nos pusimos perdiendo 2-1, que teníamos la eliminatoria muy bien. Pero inmediatamente después del Bosque le propinó a Keegan un golpe, un puñetazo, una caricia que le hizo en el campo y lo expulsaron. Nos quedamos con un jugador menos. Y me acuerdo que Kals, que jugaba de lateral derecho,
eso era una máquina. Entonces empezó a subir banda y a centrar, y Hrubes, que era delantero centro, pues nos infló, o sea, metió 3 goles. Lo único que les dijimos, oye, no cabréis a los alemanes porque no veas la mala leche que tienen. Vaya Keegan. Soñamos con él, yo creo que durante un año soñamos con Keegan. Hizo un partido extraordinario, nos desarbolaron, nos mataron, vamos, nos metieron 5, me parece, aquel día. La crítica fue para mí, no veas, impresionante. Pero bueno, era algo normal, ¿no? Porque había a quien, digamos, echarle la culpa, porque bueno, era el chaval joven que ha entrado y es demasiada responsabilidad. Y en realidad quien nos lió todo el cacao fue el lateral derecho y el delantero centro. Se clasificó el Hamburgo para jugar la final de la Copa Europa con el Nottingham Forest en el Bernabéu. Tú figúrate lo que hubiera sido jugar la final de la Copa Europa nosotros en nuestro estadio, ¿no? O sea, hubiera sido prácticamente conseguir la Copa de Europa, ¿no? Por eso fue una desilusión muy grande y un palo realmente tremendo en aquellos momentos. A la Madrid. Una vez más, el consuelo a la derrota europea se encuentra en casa. La Liga estaba muy emocionante por la pugna con la Real Sociedad. Hasta el último partido se mantiene la emoción y el Madrid, que gana al Atleti de Bilbao, canta de nuevo el alidón. Tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Al Atlético le han ido peor las cosas. Mala campaña, 13º al final, y en marzo el presidente del Atlético ha cesado a Luis como técnico. El Madrid además vuelve a eliminarlo en la Copa. Doble empate y de nuevo desenlace por penaltis favorable al equipo blanco, que disputará en su propio campo la final de Copa del Rey más curiosa de la historia. Real Madrid contra Castilla. Pensábamos en nosotros y creíamos sobre todo en nosotros. Teníamos un buen equipo, nos divertíamos jugando. Aquí creo que Juanjo también, que en paz descanse, consiguió un grupo muy homogéneo. Donde los suplentes estaban contentos, a los titulares les exigía el máximo rendimiento, pero sobre todo sin ningún tipo de tensión ni de presión, ¿no? Empezamos creo que con el Almendralejo, que ahora es el Extremadura, creo recordar. Luego vino el Hércules, el Bilbao, la Real Sociedad y al final estuvimos en semifinales con el Sporting de Gijón. Las entradas al Estadio Santiago Bernabéu fueron fabulosas de público, porque era un Castilla pues que la próxima eliminatoria acá y en esta. El sorteo de Copa del Rey se repetía una y otra vez porque nos salía a nosotros emparejados con el Real Madrid y por aquella época no se podía jugar el filial contra el primer equipo y había que repetir otra vez. Nadie protestaba porque en teoría pensaban que a nosotros nos podían eliminar fácilmente y lo dejaban seguir. Me acuerdo como en San Sebastián, cada vez que atacábamos, porque en aquella época también llegábamos a portería contraria, la gente en la grada se reían diciendo que vienen, ¿no? Como riéndonos nosotros. Y al final, tanto que vienen, que nos pusimos delante también en el marcador allí en San Sebastián y ya el ambiente en cuanto a nosotros cambió allí mismo, ¿no? También recuerdo que en Bilbao, que habíamos jugado en el Bernabéu y habíamos quedado 0-0 en Bilbao, ganamos 2-1 creo, pero es que íbamos ganando 2-0. Y cuando acabó el partido, todo San Mamés estuvo aplaudiendo durante unos minutos a nosotros, vamos, que éramos el equipo que en ese momento había eliminado al Bilbao, que era su competición, por así decirlo, más arraigada. Hombre, había mucho pique, ten en cuenta que el Real Madrid en aquella época estaba un poco en entredicho porque el fútbol bonito no lo podemos negar, lo hizo el Castilla en esa época. Traían un currículum mejor que el nuestro, de haber eliminado a equipos superiores. Entonces, claro, lo normal, el público, la prensa, pues está siempre a favor del equipo filial. Empezaban a decir que si se iban a dejar ganar, porque era normal, cómo le iban a ganar al Real Madrid. De parte de la gente había una leve inclinación por el Castilla. Incluso yo tuve una charla con el presidente porque hizo unas declaraciones, el señor De Carlos, en aquel entonces, que también le agradaría que salga campeón el Castilla, y yo no estaba de acuerdo porque él era presidente del Real Madrid y nosotros teníamos que ser los campeones, porque por algo éramos el Real Madrid y el Castilla estaba jugando en segunda división. Ya por la calle, antes del partido nos estaban comentando que bueno, estará mañana, ¿no? Os dejaré ganar y tal. Y nosotros si no teníamos mucho trato con el primer equipo, durante aquella semana todavía tuvimos mucho menos. Yo recuerdo que hablé con Pirri, hablé con la gente del primer equipo y dijimos que había que darles una lección
una lección en el buen sentido, para saber lo que costaba el ponerse la camiseta del Madrid. Era un partido que nosotros no teníamos nada que ganar contra el Castilla y mucho que perder. Si nosotros perdemos la final contra el Castilla, hubiese sido, pues, ¿qué te diría yo? La finalización de nuestra carrera deportiva, de los veteranos del Real Madrid en esa temporada, ¿entiendes? Estaba jugadores como Benito, estaba Vicente del Bosque, estaba yo, sobre todo yo, que ya tenía 34 o 35 años. Entonces nos reunimos nosotros y dijimos que teníamos que jugar contra el Castilla como si fuese contra el Barcelona. Era una última etapa como jugadores para muchos, pero otros estábamos también... Yo, por ejemplo, estaba empezando otra vez después de la lesión y no me sentía como ellos, ¿no? No me sentía, pues, que bueno, pues que hiciera la temporada que hicieras, yo tenía contrato y iba a seguir seguro en el equipo, o sea que eso cada uno lo veía de una manera, pero lógicamente el ganar otro título y más contra el equipo nodriza o el equipo filial, pues es muy bonito, ¿no? Si alguien se tomó el partido en serio fue el Real Madrid, fue el único equipo de los que jugamos de primera división que no querían que les sucediese lo que les había sucedido a todos los anteriores. Yo me acuerdo que el partido empezamos con una tensión como si fuese una final contra otro equipo distinto al Castilla, y en el que nosotros empezamos incluso hasta con mucha dureza. Yo creo que fue Pepe el primer balón que fue al cruce, y fue al cruce con una seriedad terrible, como que los chavales dijeron, oye, ¿qué pasa? Digo, no, para que sepáis lo que es vestir esta camiseta. Y yo me acuerdo que en la primera jugada Pirri le pegó un pechazo allí a Pineda, que lo tiró por allí por el suelo, un poco como diciendo, bueno, pues este es mi territorio, ¿no? Es verdad que hizo una entrada muy fuerte a Pineda, pero sin intención de hacerle daño. Luego me enseñó la pierna, terminó el partido y tenía un morado bastante grande de una entrada que le había hecho. Me dice, mira la entrada que me hiciste. Fueron llegando los goles hasta alcanzar un tanteo bastante abultado. Solamente he visto el partido ese una vez y veo que todos los goles nos los hacen prácticamente entre el punto penalti y la portería. Entonces, cuando te hacen eso es que hay falta de tensión, hay falta de agresividad, y el fútbol hoy en día se necesita. Ya hemos visto el primero en un remate de Juanito. El segundo se produjo tras una internada de Pirri que transformó Santillana sin grandes problemas. En el segundo tiempo hubo un avance blanco con remate de Stilique que Agustín rechazó sin fortuna y Sabido fusiló a puerta vacía. Aquí está. Llegó luego un hermoso cabezazo de Del Bosque, que fue el gol número 4. Hubo aún otros dos, uno de ellos logrado por el eficaz García Hernández. Me hicieron un penalti y lo iba a patear Juanito, y la gente pedía que lo tire afuera. Yo todavía, ante la duda, me acerqué a Juanito y le dije, si lo llegas a tirar afuera, te mato. Los del Castilla estaban asustados, se le veía en el campo, y fíjate, Pirri y todos estos, que con el pique que llevaban iban a todas. Entonces me acuerdo que el resultado fue 6-1, y metieron uno porque Álvarez, un centrocampista que teníamos en el Castilla, pues le pegó una vez de fuera del área y le dio muy bien y se la metió. Jugamos como unas auténticas madres. Yo, como anécdota, recuerdo que me fui muy cabreado, rompí una puerta en el vestuario y después salió la foto del equipo y yo no estaba en la foto. Recuerdo que dimos la vuelta de honor, la dimos a regañadientes, casi nos dan la copa y casi nos vamos directo al vestuario porque, vamos, parecía que la habíamos ganado en campo fuera, ¿no? Era el primer equipo en el Santiago Bernabéu y casi no podía dar ni la vuelta de honor porque era un clamor a favor del Castilla. Yo creo que esta final ha sido una de las finales que la gente no le da la importancia que ha tenido. Pero jugar una final de la Copa del Rey, que un equipo esté en Copa de Europa, otro en la Recopa de Europa, con su equipo filial,
yo creo que esto no se va a volver a producir en la vida, vamos. Incluso al final del partido yo tenía un banderín de esos que conmemoran estas efemérides y lo habíamos firmado toda la plantilla nuestra y me pasé al vestuario, como entraba uno al vestuario de al lado, ¿no? A la habitación de al lado. Y los jugadores del Castilla estaban, pero compungidos, bueno, estaban sin ducharse, con la cabeza entre las manos. Entendieron perfectamente lo que era el Real Madrid, el vestirse la camiseta, y yo creo que fue una lección muy bonita. Yo me fui a casa muy cabreado y al día siguiente creo que teníamos entrenamiento a los 2 días. Una serie de jugadores que subimos al primer equipo, creo que estábamos Pineda, Gallego y creo que éramos 3, no sé si vino alguno más también del equipo porque había una gira del Real Madrid a tierras sudamericanas, a Venezuela. Nos recibió Pirri con el 6 puesto en el marcador de la Ciudad Deportiva y dije, yo ya te cogeré en algún entrenamiento y él se fue para jugar, creo que al fútbol mexicano, al Puebla. Yo levanto la copa sin saber que me retiraba, o sea, yo no pensaba yo que iba a ser el último partido mío con el Real Madrid. En la Recopa, el Castilla será eliminado por el West Ham, 3-1 y 5-1 tras prórroga, mientras Pirri se embarca en la última aventura de su dilatada carrera futbolística. Don Santiago Bernabéu y persona del club siempre me decía que tuviese cuidado, que a ese ritmo no iba a aguantar mucho en el fútbol, que me iba a tener que retirar muy joven, porque lo daba todo, corría a lo mejor de más, y fíjate lo que es el fútbol, yo me retiré a los 38 años.